We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race. And the human race is filled with passion. And medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. Bien predica quien bien vive, respondió Sancho, y yo no sé otras teologías. Segundo antes de esta frase, el fiel escudero del Quijote estaba hablando sobre complicados conceptos en una boda, y para evitar que quedara en ridículo, Don Quijote le había recomendado que se silenciara. A lo que él responde con una muestra de ignorancia de confundir la palabra teología con teología. Bueno, así nosotros cuando tuvimos que elegir un nombre para el podcast, recordamos este pasaje y tomamos la idea de teología, que además luego se usa como sinónimo de cosas complejas y llenas de sutilezas, y nosotros jugamos un poco con la palabra hasta transformarla en todología, que es la idea de hablar de todo libremente, sin ninguna otra preocupación, como hizo Sancho, y por lo mismo debe entenderse que al final de cada capítulo va envuelta esta idea de que, bueno, no somos teólogos. Entonces es un poco hablar sin preocupaciones más allá de las propias reflexiones que puedan ir saliendo en cada minuto. Y la idea es que esto también sea una invitación para que todos pensemos, porque si bien no todos somos todólogos, no sabemos de todo, todos estamos invitados también a pensar, reflexionar sobre las grandes obras de cultura, de arte, de filosofía que hay a lo largo de la historia. Mi nombre es Pablo Rasuris. Yo soy Cristóbal Díaz y este es el primer capítulo de nuestro podcast Sin Ser Todólogos. Saw the Congo creeping through the black beast, cutting through the forest with a golden trap. Then I saw the Congo creeping through the black, cutting through the forest with a golden trap. Then I saw the Congo creeping through the black, cutting through the forest with a golden trap. Then I saw the Congo creeping through the black, cutting through the forest with a golden trap. En este primer capítulo decidimos conversar sobre una película clásica ya en este punto, llamada La Sociedad de los Poetas Muertos, del año 1989 y protagonizada por Robin Williams. ¿Qué te pareció a ti, Cristóbal? Me gustó harto y yo nunca la había visto. La había intentado ver un par de veces antes, pero la verdad es que nunca la terminé. Además la vi en el colegio y creo que tampoco me hubiese impactado como lo hace ahora, entendiendo un poco más las referencias. No sé si te diste cuenta que está plagado de referencias, algunas bien obvias y otras como bien oscuras, que en realidad estoy seguro que se me pasaron. En particular me llamó la atención, bueno, que entra silbando como Tchaikovsky, como 1812, la primera aparición que hay, y luego cuando están jugando fútbol, no sé si te acordás que hay uno de los personajes que se llama Mick, de apellido Mick, y le dice como "It's time to inherit the earth", y eso es una cita de la Biblia, The Meek will inherit the earth. Ah, no había hecho la relación. Sí, es muy brutal. Sí. Está lleno de ese tipo de referencias. Por algo ganó, si no me equivoco, ganó el Oscar de mejor guión. Es muy, muy potente. Incluso siento que iría a volver a ver cuando un poco más avanzado en edad, cuando pueda captar aún más referencias, porque bien bueno el guión en general. Sí, yo lo busqué, o sea, pensé buscar en internet como las referencias culturales, específicamente los poemas que mencionaban a lo largo de la película, pero la verdad no lo hice. Pero no me había dado cuenta también que probablemente, o sea, siempre que silba, por ejemplo, hay un punto que creo que hace la obertura de 1802, está silbando en un punto. Sí. Siempre que aparece esa, 2 veces por lo el menos. personaje de Robbie Williams siempre está con pequeñas alusiones artísticas. Es como su constante. Otra constante en toda la película es lo de Carpe Diem. O sea, hasta, siento que doble un poco la idea, pero hasta la... Y acá viene un spoiler, que imagino que todo el mundo la vio, y si no la vio, no sé por qué está escuchando esto. Hasta el suicidio del personaje. O sea, no recuerdo el nombre de quién se suicida. Pero también está un poco inspirado en eso. Como, una vez que agoté aquello por lo que vivo, ¿qué sentido tiene sostener la vida? Y eso se relaciona también con la cita que comienza este episodio. Claro. La de distinguir entre aquellas cosas que sostienen la vida, que son importantes para la vida, y las cosas que la fundamentan, que le llenan de sentido, que hacen que nosotros estemos motivados para hacer todo otro tipo de acciones en orden a la belleza, al arte, a lo bonito. Es bien potente. Yo el último tiempo, y también uno de los fundamentos de por qué decidimos armar este podcast, he tenido una especie de inclinación muy grande al tema de la belleza, al tema de las cosas inútiles. Yo me declaro oficialmente un inutilista. Mi fundamento en la vida son las cosas inútiles. Si gana plata no me interesa. Sí. Más allá de la ironía, creo que es muy importante. De hecho, una discusión que se ha dado mucho en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, en torno a la idea de la educación liberal. No liberal en el sentido de política liberal, sino la educación humanista clásica. Esto viene del 2014, ya empieza a aparecer las primeras críticas a una
educación tecnificada, a una educación profundamente orientada al ordenar la vida y no ordenar a la humanidad y el alma humana que está presente en cada uno. Esta película es muy anterior a eso, pero tiene esa semilla porque probablemente ya se estaba sintiendo a nivel de educación básica. La idea del exitismo, la idea de conseguir una carrera universitaria para ganar plata, para tener un buen estatus social. Y de hecho es bien potente porque la razón por la que Neil Perry, el protagonista de Suicida, presionado por su padre para dedicarse a ser doctor, es precisamente porque su padre tenía una situación inferior a la de él. Entonces una especie de... Es muy potente ese diálogo, el que le dice, tú tienes oportunidades que yo nunca tuve. O sea, para que tú puedas estar ahí, te toca cumplir el sueño que yo no tuve. Es algo muy potente, porque según yo es algo que debe darse harto en las familias también. No sé, lo que comentabas antes del tema de las críticas como este formato medio industrial de la educación, que usualmente se escuchan, igual que muchas interpretaciones de esta película, se escuchan como desde las izquierdas, como que precisamente se han tomado todas estas facultades de artes, de humanidades y todas estas cosas. Al margen de que Marx tenga un criterio como materialista bien potente. La crítica que se hace es precisamente esa, que en la medida que las humanidades, el arte, la literatura, etc., se convierten en herramientas de poder político, o sea, siguiendo un poquito la tesis de Gramsci, se han apropiado de las facultades de humanidades, del arte, de la literatura, de la filosofía como herramientas para algo que va más allá. Por lo tanto, han destruido su propia esencia en cuanto a ciencias o no ciencias, pero cosas inútiles. Varían por sí mismas. La literatura valía porque expresaba belleza y expresaba ciertos valores humanos trascendentes. La poesía lo mismo, la música lo mismo, el arte lo mismo. Esto no significa que no hubiera un contorno político detrás, pero eso era un accidente, no era la finalidad misma de la obra. En cambio, hoy en día con las tesis de Gramsci, todo lo contrario, o sea, el arte se hace para el fin político, el arte es un mero medio para una expresión política. Que ese como ataque a la reivindicación, o sea, al criterio finalista de las cosas, no quiero ser utilitarista porque tiene otro nombre, o sea, otro uso esa palabra, pero como a entender las cosas solo por su fin inmediato, está muy presente en la película, no solo por los tintes anárquicos, en el mejor sentido de la palabra, que tiene el profesor, el protagonista al fondo, el personaje más interesante de la película, sino hay una escena en la que alguien pregunta como, ya, pero ¿qué relevancia tiene esto si no va a entrar en la prueba? O hace algo así, como, ya, pero ¿esto va a entrar en la prueba o no? Y uno de los compañeros lo mira, se voltea y le dice, no estáis entendiendo nada. Maestro mayor. Ya no, pero le dice como, es que ese no es el criterio. ¿Cachai? Si llegas pensando en qué utilidad me va a prestar o qué fin a corto plazo tiene la clase, es porque no estás entendiendo que el fin de la clase y del primer monólogo y del hecho de haber roto, que algo que todavía no hemos comentado, de haber sacado el prólogo donde sistematiza en un gráfico el valor de una pieza de poesía, no tiene ningún sentido. Claro que es bastante interesante porque esto relacionado con una lectura que estoy haciendo de Scruton, que de hecho comentaremos en un podcast posterior, de la idea de que la belleza, como tal, se esconde a la ciencia. La belleza no puede ser apreciada por el ojo científico, por la regla. Precisamente porque para la ciencia, una pintura, por ejemplo, es un conjunto de pigmentos. La música, una serie de picos de sonido. El concepto arte, como tal, se escapa de eso. La música solo toma la característica de arte en la mente, en la capacidad de percibirla del oyente, de aquella persona que, al ser persona, es capaz de racionalizarla como arte, de expresarla desde la belleza. Lo mismo los pigmentos. Una pintura de por sí, sin el observador humano, que se diga el observador personal, no es una pintura, es meramente un conjunto de pigmentos. Lo mismo la belleza. La belleza solo tiene sentido cuando hay un observador humano, y por lo tanto nunca va a poder ser entendida meramente desde lo científico, porque el humano, en el sentido trascendente, si se quiere la palabra, se escapa de esa explicación científica. Las emociones se escapan de esta explicación científica de las emociones. Se puede explicar desde el fenómeno químico, el cómo funciona nuestro cerebro y cómo se expresan las emociones, pero las emociones de por sí son algo que solo son realidad en el sujeto. Y por lo mismo el sujeto solo puede decir de forma absoluta que él es la autoridad en decir si él está triste o no. En ese sentido, un poco el arte, no sé si me explico, como el arte cobra sentido en el sujeto, no en una finalidad posterior, sino en el sujeto mismo, como una apreciación también de una realidad que escapa de la ciencia. Además, otra cosa bien interesante es que incluso cuando la ciencia toma la labor de explicar lo bonito, lo hace como decías tú, o sea, con mapeos neurológicos de imágenes mediante escáner y asuntos así.
se pone a explicar físicamente cuál es el efecto que tiene en el cerebro ver una película bonita, leer un buen poema, leer un buen libro, la nostalgia, explicaciones científicas, químicas, que son unidimensionales en el fondo porque no logran capturar un fenómeno mucho más complejo que eso y tratan de reducirlo a eso, que en muchos sentidos es quitarle la humanidad a la experiencia humana o reducirla a humano y no a persona, en los términos que usaba Scruton en el libro que estamos comentando. Esa fue la sensación que me dio al ver ese gráfico de que era la poesía. Era una cosa ridícula. No sé si el gráfico será una teoría real de Dr. Pritchard, como se llamaba. Espero que no. Pero es realmente una aberración. Aparte que no tiene sentido, porque ¿cómo mides la importancia que tiene un poema? No es una cosa que se pueda medir en realidad. Y en ese sentido la figura de John Keating, del profesor, como una reivindicación a lo romántico, como una reivindicación a lo humano. Claro, yo creo que hay un par de problemas también en la película, en la figura del profesor también, y en la respuesta que tienen los jóvenes, como que la respuesta, en vez de ser una apreciación de la belleza, especialmente el personaje de Nuwanda, como se autobautiza, tiene que ver con el mero rupturismo, que también es erróneo. El encontrar una propia identidad no conlleva el rupturismo con todo lo que la sociedad espera de uno, sino que es desarrollar la propia identidad dentro de la sociedad, dentro de la familia, dentro de todo lo que hay de más. O sea, la sociedad también tiene algo valioso de por sí. Esa es la mayor crítica que le vi, que era esta interrelación que es muy, muy moderna, esta idea del artista como alguien que tiene que estar fuera de la sociedad. Y eso no es verdad, precisamente la idea de la educación humanista es que todo el mundo debería tener una base de formación artística humanista. Sí, a eso estaba tratando de referirme cuando te dije que usualmente esta película, por lo menos yo la he escuchado comentada desde círculos de izquierda. Y también traté el tema cuando dije que el profesor en el fondo era una figura como un poco anárquica. Es eso. La película parte con una toma de todos ordenados, si no me equivoco, con uniformes, porque era una graduación o algo así, o con padres, no recuerdo, con los estandartes de la virtud, la tradición, la disciplina, y no recuerdo cuál es el tercero, pero son todos valores muy ordenados, muy tradicionales en el fondo. Y se plantea esta figura anárquica del profesor como, no solo como apelar a lo humano en las artes liberales, sino también como romper necesariamente con todas las cosas que vienen detrás, con toda la sociedad, lo que decías tú, de romper con la familia, explotar estas tensiones que hay entre el protagonista, romper también, encarnan, y esto yo creo que también es una de las mayores críticas, que encarnan estos pilares, la tradición, la disciplina, la seriedad, en el fondo el orden, y el pacto con lo que viene hacia atrás. Además es muy interesante cómo se relaciona entre los padres y los hijos que van al mismo colegio, es algo tradicional también, y a ellos se les asigna este criterio como de solo buscar la función del colegio como un lugar al que luego tú vas a optar a una carrera de muy altos ingresos, a que la poesía y la literatura y el arte no tienen ningún valor, precisamente porque no aportan para ganar mucha plata, básicamente. Entonces ahí hay una confusión bastante grande, porque es bastante caprichoso valorar el arte, las humanidades, la literatura, y ahí hacia atrás la belleza en el fondo, rompiendo con, no quiero hablar de religión precisamente, pero sí con la sociedad y la historia y la tradición hacia atrás. O sea, es un voluntarismo moderno. No, y es interesante la contraposición entre tradición y arte. Es una contraposición ficticia. De hecho, el arte es tradicional, en el sentido de que el arte se construye de generación tras generación. O sea, ellos no están leyendo a un autor rupturista. Están leyendo a Walt Whitman y mencionan el poema de Carpe Diem, un poema romano, extremadamente antiguo y extremadamente importante en toda la composición de la mentalidad occidental. Entonces esta idea de la contraposición del arte con la tradición es realmente errada, equívoca más que equivocada. Claro, el arte escapa de la tradición en el sentido de que la perfecciona y la desarrolla y va siguiendo avanzando, pero no es enemiga de la tradición, porque precisamente la tradición no es más que la sucesión de hombres, y en el caso del arte, es la sucesión de hombres que han hecho arte y que han expresado esta idea que ellos tratan de predicar, de suck the marrow of life, como absorber, como la esencia de la vida. Y esa es la base de cualquier expresión artística, expresar aquellos grandes principios, grandes valores que hay en el arte. Hoy en día eso ya está más limitado, obviamente, porque el arte es más interactivo, si se quiere. El caso clásico del urinario, en que ya no es la creación lo que importa, sino el sentido que sea el urinario. Pero el arte, claro, pero el arte en el sentido tradicional tiene que ver con esa creación, con ese aprecio por el genio del hombre. Estaba pensando, volviendo a un punto distinto, ¿qué te pareció la estética de la película? Me agrada, hay un par de escenas muy bonitas. Y me gusta la cueva, me gusta el lugar, obviamente súper bonito, súper clásico y reforza toda esta idea. La verdad es que no me quedo con muchas tomas en particular, o sea, no sé, más allá de que se veía bonito, que se veía coherente,
no sé si hay muchos lugares en los que yo podría como pausar la película, imprimir la pantalla y armar un cuadro, como si pasa en otras películas. Es un poco hacer trampa sacar El Señor de los Anillos, pero eso. Me gustó harto algunas tomas específicas. Por ejemplo, hay una que va, no me acuerdo cuál de los estudiantes, me parece que Knox, que va en bicicleta, sí, porque va a ver a Chris, a esta galla que se había enamorado. Y él va andando en bicicleta y pasa como por unos pájaros, y los pájaros salen volando, Sí, blancos. bonita esa escena. Y encontré que era muy bonita la escena. Encontré que estaba pensada. Lo mismo, la primera escena, volviendo al punto que acabamos de tocar sobre la tradición, primera escena, lo primero que sale es el estandarte de tradición. Bien interesante. Y también como esta relación del pupilo y el alumno en la búsqueda de conocimiento. De cierta manera, el profesor no les impone conocimiento, sino que experimenta junto a ellos esta vivencia de la poesía. Obviamente, la película está mucho más limitada a la poesía en concreto, pero también se podría hablar de la literatura. Había un posgrado, me comentaron hace algún tiempo, ya no se hace, en la Universidad de Notre Dame, si no me equivoco, en que Roger Scruton dirigía a los alumnos a base de juntarse una vez a la semana, comerse una hamburguesa y tomarse una cerveza y conversarnos. Como Scrutopia. Esa era la dirección del, creo que era un doctorado. Entonces, muy interesante de esta idea de el desarrollo del conocimiento, de el profesor como alguien que guía, no alguien que entrega el conocimiento. Y el alumno versus el estudiante estudia, el alumno se alumbra también desde el profesor, o sea, más que solo estudiar y repetir y replicar, va siendo capaz de apreciar la luz que hay también en el conocimiento del profesor y desarrollar a sí mismo la propia. Que es algo muy socrático además, o sea, recuerdo haber escuchado a alguien que trabajaba, si no me equivoco, que trabajaba en investigación de doctorado y postdoctorado. Y cuando le preguntaron como cuál era su propuesta para innovar en los programas de doctorado, decía que en realidad no tiene nada que innovar, porque la mejor forma de pensar es el diálogo, que lo descubrió Platón y Sócrates hace miles de años. No hay mucho más que añadir. Para terminar, ¿qué opinas tú sobre la última escena donde se genera este paralelo entre el poema, que es una elegía para Lincoln, como comentabas tú el otro día, con todos saltando de la mesa, prestando o mostrando su respeto también al profesor que ahora se va? Como que siento que es un paralelo bastante bonito entre el motivo del poema con la última escena de la película. No lo había pensado, la verdad, pero efectivamente es como el saludo a la persona que se va. Y es bien interesante porque de hecho el mirar las cosas desde una perspectiva distinta en un colegio profundamente elitista como era este caso, conllevaba precisamente no el apreciar cosas de forma anárquica, o al menos así lo interpreto yo, sino precisamente apreciarlo desde los propios valores del colegio, de cierta manera, la tradición, lo que te decía hace un tiempo. El que es más tradicional, estrictamente hablando, no es el rector del colegio extremadamente técnico, sino que de hecho es John Keating, porque está construyendo sobre la experiencia humana de cientos de años. Totalmente. Entonces, de cierta manera, hay un paralelo curioso entre la idea de tradición, pero de tradición cristalizada. O sea, no es la tradición de que vamos construyendo nosotros como persona y como sociedad, sino la tradición de un supuesto modelo ideal correcto, y que desecha de cierta manera todo lo que no está en su modelo teórico correcto. Pero es bien curioso porque al final Keating, al enseñar lo que estaba enseñando, estaba entroncándose en la historia de la enseñanza occidental, o sea, en el trivium y el quadrivium, que lo hizo Carlomagno. Mientras que una educación meramente técnica de matemáticas, química, física, biología y literatura, pero desde el Dr. Pritchard, es absolutamente ajeno a la historia de la educación humanista occidental. Humanista en el sentido, de nuevo, de humanidades, que podría incluir a la lógica, a la matemática, de educación liberal. Claro, entonces te despedía también al profesor desde mirándolo de otra perspectiva, pero que curiosamente, y es una ironía bastante potente, es la postura tradicional, aunque sea arriba de la mesa en este caso. Sí, pero no lo había pensado. Claro, el hombre más tradicional de toda la película es el que se ve más anárquico y el más industrial, moderno. Es precisamente el que participa, o la película lo muestra como si fuese el paladín de las formas, de cómo se hacen las cosas, de el orden, de la virtud y todas estas cosas que están en el estándar. Y sí, no lo había pensado, pero claro, el profesor es el más tradicional en cuanto a que toda su cátedra es explorar productos culturales que hicieron hombres por amor al arte, y que además son cosas que están hechas para sobrevivir al mismo autor. O sea, no hay nada más tradicional que eso. Es algo que se contrapone, y voy a más o menos volver a sacar a Scruton, pero es algo que se contrapone, por ejemplo, en asuntos de arquitectura, que cuando Scruton trata este tema de los edificios que están hechos para durar. Versalles está hecho para durar. Un edificio cualquiera, corporativo, en Providencia, Londres o Nueva York, que se ven iguales, no están hechos para durar más allá del uso que puedan tener. Entonces, muy interesante esa disonancia entre la forma y el fondo en la tradición y la como modernidad. Claro, y no solo la tradición, sino que los 4 estandartes del colegio son así, son grandes metaprincipios
principios románticos, el honor. No me acuerdo cuál era lo otro, creo que debe haber sido como la fe. Tradición, honor, fe y había uno más. Puede que me equivoque cuáles son los 4, pero el tema es que son grandes ideales humanos, todos. Y que se contraponen precisamente con la idea misma que quiere transmitir la institucionalidad del colegio mismo. O sea, hay una especie de disonancia absoluta. Incluso en el final de la película, cuando obligan a los alumnos a culpar al profesor, sabiendo que no es realmente su culpa, hay una actitud profundamente deshonesta y deshonorable. Claro, también contravienen todos los fundamentos del colegio. Bien bonita, en realidad, me gustó. Ahora, luego de haberlo conversado, pues es que me gustó harto más. Bueno, con eso termina nuestro recuento y nuestro comentario sobre la película, terminando, envolviendo un poco nuestros pensamientos y volviendo al inicio, como toda buena conversación al terminar. Y sabes que me gustó bastante, la disfruté mucho, como te decía recién, lo disfruté harto más luego de haberla conversado, como bien reposada. Y no sé cuáles son tus pensamientos finales sobre la película. O sea, hay muchas otras cosas que se pueden comentar. La propia actitud del padre y la actitud... El suicidio. Un tema que se me escapa un poco. El suicidio, que yo no comparto que fuera su único escape. También para cerrar, el personaje nunca se atreve a enfrentar a su padre, de hecho, que es lo que le recomienda el profesor desde el principio. Bueno, pero no importa, la cosa es que hay mucho más temas, pero me parece interesante ese diálogo entre arte, tradición y rupturismo. Me parece muy interesante porque no creo que haya sido la intención de la película cuando la escribieron. Dudo mucho que hayan hecho ese análisis profundo, pero está presente en las tensiones internas, de cierta manera. Me parece súper interesante también, como esta idea de la tradición precisamente va por el rescatar el arte, va por rescatar la literatura, va por rescatar la poesía, no por el desecharlas. O por cristalizar otras épocas, como lo presentabas tú. De hecho, tradición, en el sentido más conservador de la palabra, lo define Vázquez de Mella como el sufragio de los siglos, una frase de ese tipo. O sea, el voto de las distintas generaciones. Y eso no puede escapar de la expresión artística, porque la expresión artística es tal vez la expresión más honesta de la humanidad en un momento concreto. Muchas gracias por escucharnos, ese habría sido el capítulo de hoy y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo.